Primero, evaluar el riesgo para requerir reanimación. Si no hay nada que nos indique que requiera reanimación, debemos realizar de manera simultánea 4 procedimientos importantes. Es calentar, posicionar, estimular y secar. Esas 4 cosas es necesario en todo paciente y a veces es lo único que debemos hacer, porque la mayoría de las veces el recién nacido está por lo demás sano, es de término y tiene una buena adaptación del medio interno hacia el medio externo y por lo tanto lo máximo que hacemos es calentar, posicionar, secar y estimular. Esas 4 cosas no son secuenciales, no se hace una seguida de la otra, son simultáneas, se hacen las 4 a la vez. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Se realiza otro tipo de procedimientos con menos frecuencia en aquellos pacientes que requieren oxígeno complementario. A veces el recién nacido en esta transición de la respiración fetal a la respiración fetal a la respiración del recién nacido del medio externo puede tener una pequeña variación en este proceso de transición. Y el administrar oxígeno, que puede ser con puntas nasales o con una maniobra sencilla en la sala de partos, es suficiente. En pocas oportunidades, en menos oportunidades, necesitamos ventilación con presión positiva, ventilación con bolsa y mascarilla, el denominado AMBU, muy raras veces. Más raro es la intubación endotraqueal, cuando todos estos procedimientos que nosotros hemos realizado y no hay respuesta a la adaptación externa y el paciente no respira, por lo tanto tendremos que intubar. A veces la disminución de la frecuencia y de la frecuencia respiratoria puede llevar fácilmente a lo que es un paro cardíaco, y el paro cardíaco va a ser revertido con las compresiones torácicas. Entonces, en este caso debemos realizar las dos de manera simultánea también. Y más raro es la administración de medicamentos vasoactivos como adrenalina, atropina, naloxona u otro tipo de medicamentos que realizamos de manera mucho más rara. Aquí está, fíjense, sé que estimule y posicione o reposicione a nuestro recién nacido. La posición que debemos utilizar es una posición de olfateo. Ya vamos a ir viendo. Cuando nosotros nos encontramos en una sala de partos, debemos vigilar muy de cerca el equipo básico que nosotros vamos a utilizar. Todo el equipo básico, este de aquí arriba que lo estoy señalando, hasta la perilla y el equipo de succión estéril puede ser utilizado en la mayor parte de ese triángulo invertido que hemos mencionado anteriormente. No necesitamos más que un estetoscopio, una fuente de oxígeno, rara vez la bolsa y mascarilla o el AMBU famoso, una fuente de oxígeno para administración complementaria, la perilla de caucho y el equipo de succión estéril. Ya este equipo que viene para acá es del manejo del recién nacido de alto riesgo. Y el recién nacido de alto riesgo puede ser clasificado incluso en los de alto riesgo de término y alto riesgo pretérmino. Los recién nacidos de término con alto riesgo pueden ser aquellos que tienen sufrimiento fetal agudo, que hayan tenido síndrome de aspiración de meconio o alguna anomalía congénita que ponga en riesgo su vida. Sin embargo, el otro grupo, que es el de los prematuros, y más aún los prematuros extremos, tienen de por sí ya un riesgo implícito. Por decirles, un niño de 24 semanas no es que tenga una inmadurez pulmonar funcional. Aparte de tener la inmadurez pulmonar funcional, tiene una inmadurez anatómica y eso no lo vamos a corregir con ningún tipo de medicamento. Ustedes ven que el desarrollo pulmonar va a pasar por varias fases y etapas, finalmente llegar a la etapa alveolar. Pero antes de esa está la fase canalicular, la fase bronquiolar y todo lo demás que hace de que cuando nosotros recibimos a un niño que no ha desarrollado todavía la fase alveolar, donde hay el alveolo como unidad funcional pulmonar, entonces poco o nada vamos a poder hacer sino mantener con las condiciones vitales mínimas y que vaya pasando el tiempo y el desarrollo pulmonar anatómico se vaya a completar. Les decía,
El laringoscopio es necesario para el manejo del recién nacido de alto riesgo. El laringoscopio tiene que tener pilas funcionando y además hojas neonatales rectas 00 y 01, además de pilas adicionales, porque a veces es bien frecuente de que mientras uno está intubando, que la pila ya deja de funcionar o que resulta de que realizaron una intubación y dejaron el laringoscopio prendido y ahora ya no tiene pilas, y es habitual y frecuente, les contaré. A veces también es necesario contar un foco o un reemplazo del foquito del laringoscopio, porque o se quemó, justo pasó algo, y hasta pedir a almacenes y todo lo demás, pasa el tiempo y nuestro paciente puede desarrollar complicaciones. Necesitamos tubos endotraqueales y un equipo para la cateterización umbilical, que también forma parte del manejo del recién nacido de alto riesgo. Aquí está. Cuando ya nos encontramos frente a un recién nacido, lo primero que debemos determinar si está libre de meconio, respira o llora, que tiene buen tono muscular y el color rosado o si está de término. Si todo esto no se cumple, debemos calor, posicionar, secar, reposicionar y dar oxígeno. Y hay que evaluar la respiración y la frecuencia y el color, que forman parte de lo que es el Apgar, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro paciente no respira o que la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 100 por minuto, debemos dar ventilación con presión positiva. La bolsa y mascarilla o el ambú, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver la posición y la manera de realizar la ventilación con presión positiva. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60, persiste menor a 60, se debe dar además ventilación con presión positiva y compresiones torácicas. Si la ventilación que hemos dado inicialmente mejora nuestra frecuencia cardíaca y se acerca a 100 o sobrepasa a 100, no es necesario ir más allá de este punto, porque eso es suficiente y no necesitamos dar compresiones torácicas. Si pese a que nosotros, en el supuesto de que no mejore nuestro paciente con ventilación a presión positiva y compresiones torácicas, necesitamos considerar una intubación endotraqueal, porque la efectividad de la oxigenación a través del tubo endotraqueal es mayor que haciéndolo con bolsa y mascarilla. Por lo tanto, mejoraría rápidamente nuestro objetivo. Si a pesar de que damos compresiones torácicas y buena ventilación con presión positiva a través de un tubo endotraqueal y no mejora, debemos dar adrenalina. Esto es muy, muy raro ya y no forma parte de lo que viene a ser el perfil del médico general. Sin embargo, el médico general, al encontrarse frente a un manejo de un recién nacido, crítico, debe tener en mente la posibilidad de la administración de medicación vasoactiva. Lo mismo que les decía, un poco más con un algoritmo en el que sí cumplimos y en el que no cumplimos, pero esto es del 2010, de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana del Corazón. Lo mismo el algoritmo, sin embargo, aquí lo novedoso es cuánto de saturación de oxígeno nosotros necesitamos obtener mediante un saturómetro a medida que nosotros realizamos nuestra reanimación. Y fíjense, al minuto, a los 2 minutos, hasta llegar a los 10 minutos, llegando entre 85 a 95%. Todo lo demás está un poco complementado en las otras diapositivas, pero esto se realiza en los primeros 60 segundos. Entonces, los recién nacidos que no requieren resucitación pueden generalmente ser identificados por una evaluación rápida siguiendo las siguientes características. Primero, la gestación es a término, respira o llora y tiene buen tono muscular. Esas 3 preguntas que estaban en el primer algoritmo que les había mostrado es de vital importancia. Si nuestro paciente cumple con todo esto, no va a ser necesario la resucitación neonatal. Si de estos no cumplen uno, es muy probable que no cumpla ninguno. Si nuestro paciente no está respirando, probablemente su tono muscular esté muy bajo, independientemente de que sea de término o pretérmino.
obviamente que el D-término y el D-término extremo o extremadamente prematuro va a tener dificultades en la adaptación al respirar, por lo tanto, los tres suelen coexistir en un solo paciente. Si la respuesta a cualquiera de estas evaluaciones es no, el infante no debe recibir, dice, debe recibir uno o más de las siguientes categorías y la acción en las siguientes secuencias. Los pasos de estabilización, aquí está, calentar, aclaramiento de la vía aérea, secar y estimular. Rara vez ventilación, rara vez compresiones torácicas y rara vez administración de epinefrinas o de expansores plasmáticos o de líquidos endovenosos. ¿Cómo debemos despejar la vía aérea? Y en una de los videos que les he mandado en los enlaces del Classroom, hay un video cortito en el que en un maniquí se realiza la ventilación con bolsa y mascarilla. ¿Por qué debemos colocar? Esta es la posición de olfateo que ustedes deben lograr con cada paciente recién nacido. Y se denomina posición de olfateo porque es una reacción que todos nosotros tenemos cuando estamos tratando de oler algo. Cuando la comida es rica, ustedes fácilmente hacen esa maniobra de tratar de olfatear y de oler algo que sea, que estimule a los receptores sensitivos de la nariz y hacemos un movimiento que es típico. Y esto más o menos para mantener esta vía aérea lo más permeable posible. Si nosotros tenemos hiperextendido o muy flexionado el cuello, fíjense, cuando el mentón se acerca a la parte superior del tórax, fíjense cómo viene el paso del aire a través de la vía aérea, muy dificultoso. Lo mismo sucede cuando hiperextendemos a nuestro paciente. La posición ideal tiene que ser una intermedia entre ambas que se denomina posición de olfateo. Y aquí está. ¿Alguien me puede decir qué de malo tiene esta imagen? No tiene guantes. Ya, muy bien, no tiene guantes. Más evidente. Si bien lo bueno de este paciente, de este reanimador o de este proveedor de salud es que está en una posición adecuada. Siempre debemos colocarnos a la cabeza del paciente por varias sencillas razones que les voy a comentar después. Pero a pesar de que esto sea la reanimación en un maniquí, no debemos utilizar ningún tipo de artefacto o de objeto en las manos, ni reloj, ni anillo de compromiso, ni el cordón rojo que nos colocamos cuando queremos extrañar a alguien o cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? Debemos estar lo más limpios posibles, pero la posición es la adecuada, la forma de utilizar está bien, fíjense, la forma de colocar la mano izquierda a través de la mascarilla, una posición en C, que se denomina para comprimir de la manera más natural la mascarilla sobre la boca y la nariz del recién nacido sin realizar mucha presión para que no existan complicaciones. Y aquí está, fíjense, esto es una posición en C, la posición de las manos. Hay dos tipos de mascarillas, unas redondas que son cada vez menos habituales y la anatómica que ya se utiliza y lo podemos obtener en cualquier lugar, casi todos los centros lo tienen. Sin embargo, hay métodos correctos como este e incorrectos como este. Si nosotros tenemos una mascarilla anatómica, no la utilizaremos al revés, porque aquí vamos a tener un sector que no va a acoplar bien con el mentón del niño y por lo tanto va a haber fuga o escape de aire y la presión que nosotros ofrezcamos a la vía aérea va a ser menor. En este caso, la mascarilla es pequeña y por lo tanto también va a ser inefectiva nuestra ventilación. La posición correcta de la bolsa y mascarilla, la posición en C de las manos, esto es muy importante, fíjense, alrededor de la mascarilla para presionar
y hacer una unión muy importante entre la piel, la piel del recién nacido, la boca y la nariz, y la mascarilla. Fíjense por qué tiene que estar el proveedor de salud o el operador a la cabeza del paciente, para que nosotros, además de tener una mejor manipulación de los objetos y de la compresión que es de la aplicación de la bolsa y mascarilla, nos permite ver la expansión del tórax y todas toda la anatomía de nuestro recién nacido, para determinar que se expanda el tórax en primer lugar, para ver la coloración de nuestro paciente, y en ocasiones podemos ver incluso el latido a través del precordio. Entonces, eso nos ayuda cuando tomamos esta posición. Si tomamos esta posición que no es correcta, entonces la misma anatomía del proveedor de salud va a estar interfiriendo con la visión de nuestro recién nacido, y por lo tanto también se nos va a dificultar el manejar la bolsa y la mascarilla. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, es muy importante. ¿Qué otra cosa ven de importante en esta imagen? ¿Alguien? ¿Ya? Aparentemente está con guantes, ¿no es cierto? Porque si se fijan, hay una línea aquí, hay una línea aquí, hay una línea aquí. La imagen no está a colores, pero algo que quiero, a ver, alguien si se ha dado cuenta. Tal vez la postura de olfato para que pueda ingresar el aire. Muy bien. En esta, si se fijan, hay una posición de olfateo, y en esta fíjense cómo está la cabeza, cómo está la cabeza en relación y cómo estará la vía aérea, si realmente está entrando o no. ¿Alguien más? ¿Otra? Si se fijan, hay una inclinación que existe de los pies hacia la cabeza, ¿no es cierto? Los pies un poco más hacia arriba y la cabeza más hacia abajo. Esa inclinación hace de que por la gravedad los fluidos de los pulmones vayan a migrar hacia la parte de la faringe, donde puedan ser eliminados o aspirados. Entonces, esa es una buena posición para que mediante los esfuerzos respiratorios propios del recién nacido o mediante las compresiones torácicas que nosotros realicemos, en caso de ser necesario, todos los fluidos que se encuentran en la parte del tórax puedan migrar hacia afuera y ser fácilmente eliminados. Eso también es una condición que debemos mantener en nuestro paciente. Si fuera al revés, obviamente por gravedad, en vez de bajar el líquido o tratar de salir hacia la laringe y a la región de la orofaringe, entonces más bien van a quedar en la parte inferior del tórax, ¿no es cierto? ¿Cuándo debemos utilizar la ventilación con presión positiva? Muy claro. Cuando el paciente no respira, denominado apnea. Cuando hay una respiración entrecortada, denominada gasping, boqueo, ese paciente que respira de esa manera. Obviamente, si la respiración no existe o es entrecortada, va a haber una relación de ventilación-perfusión inadecuada. Y esta ventilación-perfusión va a disminuir la concentración de oxígeno en sangre, y por lo tanto el corazón, que es un órgano que requiere de varios sustratos metabólicos para su funcionamiento, no va a obtenerlo y va a ir disminuyendo cada vez más la frecuencia cardíaca. Y si no respira, su frecuencia cardíaca cae rápidamente por debajo de 100. Si la saturación de oxígeno está por debajo del rango que habíamos dicho, más o menos entre 85 y 95%, a pesar de darle oxígeno a flujo libre o por CPAP, pues presión positiva continua de la vía aérea. Esas son dos maneras de administrar oxígeno a nuestros pacientes. Otra cosa que debemos tomar en cuenta ya
pasando en ese algoritmo que nosotros habíamos visto inicialmente, es la intubación endotraqueal. Si la ventilación con bolsa y mascarilla es inadecuada o no da los resultados necesarios, nosotros debemos realizar la administración de oxígeno a través de la intubación endotraqueal. Cosas obvias de esta radiografía, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿O se han salido todos? La posición en la que se encuentra no es adecuada para la intubación. Ya. ¿Está a la cabecera del paciente, a la cabeza del paciente? Porque dos cosas, aquí hay un operador, aquí hay otro operador y aquí hay otro operador. Son 3 operadores los que están aquí, o 3 reanimadores, o 3 proveedores de salud. ¿Alguien? Doctor, tal vez la forma en la que la hoja la hoja recta estamos haciendo que, en lugar de presionarla, la estamos haciendo como llevando la fuerza hacia nosotros. Esta palanca. Sí, la palanca. Eso es inadecuado, es incorrecto. Eso puede producir lesión de la parte superior del labio, el labio superior, o puede producir lesión en la orofaringe y en la laringe y en las cuerdas vocales. Entonces, la mejor maniobra es realizar una tracción en sentido perpendicular a lo que viene a ser la posición de del mango del laringoscopio. Pero lo que sí es más obvio es que independientemente del proveedor de salud, del operador o del reanimador, llamaremos reanimador mejor, del reanimador, es que independientemente de que sea zurdo o derecho, diestro o siniestro, siempre el laringoscopio tiene que ser tomado con la mano izquierda, siempre. No se puede realizar la intubación cuando el reanimador agarra el laringoscopio con la mano derecha. Es imposible. ¿Por qué? Se han salido todos, creo. Bien. Sería por el espacio que deja el laringoscopio para que pueda entrar el mandril. El tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal. Sí, perfecto. Esa es la respuesta. Va a haber una ranura en esta parte del laringoscopio, de la hoja del laringoscopio, que va a ser que va a formar una especie de canal que va a ser iluminado por el foco que tiene el laringoscopio. Entonces, si lo hacemos con la mano derecha, prácticamente vamos a estar iluminando y tratando de ver la parte más externa de la orofaringe y no vamos a ver absolutamente nada de las cuerdas vocales ni nada anatómico que nos pueda servir como referencia para realizar la intubación. Y al tener esa ranura nos facilita la introducción del tubo endotraqueal con la mano derecha para que logremos la intubación perfecta. En uno de los videos que les he mandado, que era en el de la intubación en ese prematuro extremo que ustedes han debido ver, un prematuro que lo sacan, no debe pesar más allá de los 800 gramos ese neonato. Los que han visto pueden fácilmente darse cuenta de que el operador, el resucitador, ha utilizado 2 intentos para la intubación endotraqueal. Si bien en las nuevas normas o en la mayoría de las normas indican que el tubo endotraqueal, este que está utilizando en este maniquí, no tiene el mandril de fierro o de aluminio que se coloca en el interior
del tubo endotraqueal para que no sea tan flexible y voluble el tubo endotraqueal y nos permita una firmeza y podamos introducir el tubo endotraqueal de la mejor manera. Si se fijan en ese video, en el primer intento que realiza nuestro reanimador, no logra intubar al paciente y el tubo endotraqueal estaba sin mandril. En el segundo intento que realiza, ya el tubo endotraqueal tiene un mandril y ahí realiza la intubación endotraqueal. Entonces, a veces solo se trata de un poco de ir practicando y practicando para lograr una habilidad que va a ser adquirida. Entonces, eso es muy importante. Aquí fíjense, el laringoscopio con la mano izquierda y el tubo endotraqueal con la mano derecha, tener siempre a la mano la bolsa con mascarilla, porque si falla nuestro intento debemos ventilar a nuestro paciente para que no caiga mucho su saturación. Las formas de saber de que estamos ventilando bien es, primero, cuando mejora rápidamente la frecuencia cardíaca, cuando mejora rápidamente el color de cianótico o azulado de nuestro paciente a un color más rosado y con una leve acrocianosis. Y obviamente mejora el tono muscular porque el paciente empieza a tener mejor irrigación, empieza a tratar de llorar y empieza a tratar de defenderse del tubo endotraqueal. Es necesario ver la expansión torácica. En el video que les he mostrado de la intubación del maniquí, el resucitador claramente les dice, en inglés, pero claramente les dice de que en ocasiones cuando estamos ventilando y no vemos la expansión torácica cada vez que bolseamos o ventilamos, la frase mejor dicha, debemos ver esta expansión del tórax hacia arriba y hacia abajo y eso determina la entrada de aire hacia los pulmones. Pero esta expansión torácica tiene que ser bilateral, tanto al izquierdo como al derecho. No se olviden de que existe una casi continuidad del bronquio de la tráquea con el bronquio mayor derecho. Si nosotros introducimos mucho el tubo endotraqueal, vamos a seguir la línea hasta llegar al bronquio derecho. En ese caso vamos a realizar una intubación selectiva llegando solo al pulmón derecho y no al izquierdo y como consecuencia vamos a tener una atelectasia del pulmón izquierdo. La expansión tiene que ser de ambos campos, de ambos hemitórax. Y en ese video que les decía, el resucitador les dice, si usted está completamente seguro de que el tubo endotraqueal ha pasado las cuerdas vocales y que no está expandiendo el tórax, reposicione al paciente y vuelva a intentar. Entonces reposiciona al paciente, ventila con la bolsa y claramente se observa de que la expansión del tórax es bilateral. Es otra manera. La otra manera, y que es no difícil de confundirse, es la auscultación de sonidos respiratorios en ambos campos pulmonares y los movimientos del tórax que ya hemos dicho. Sin embargo, tenemos también una forma de determinar la posición correcta del tubo endotraqueal. Cuando introducimos mucho, es intubación selectiva del lado derecho y atelectasia del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el tubo endotraqueal ha pasado la bifurcación de la tráquea. ¿Qué se llama la bifurcación de la tráquea? Karina. Muy bien, Karina. En esta ha pasado y está intubando solo el derecho. En esta está en una posición adecuada y está ventilando ambos campos pulmonares. ¿Cuándo debemos realizar compresiones además de la ventilación? En el primer algoritmo que les había pasado indica claramente de que si a pesar de una buena ventilación con bolsa o mascarilla o una buena ventilación con tubo endotraqueal no mejora la frecuencia cardíaca y permanece por debajo de 60, debemos realizar masaje cardíaco o compresiones torácicas. Y eso es importante. La reanimación puede ser por un reanimador o por 2 o por 3 reanimadores. Si en el video del extremadamente prematuro que les he mandado, ven, hay por lo menos 5 personas que están
en el proceso de reanimación de ese prematuro. Si se fijan, hay un círculo, hay una, porque creo que son todas mujeres, ¿no es cierto? Una circulante, hay una jefa, hay una que le da la respiración con un aparato muy semejante a la bolsa y mascarilla. Si ustedes se han fijado en ese video, no existe la bolsa, existe una válvula de color celeste redondita que han debido ver ustedes. Los que no vean esta noche, no dura más de 8 minutos, creo, el video de reanimación del prematuro, y está muy bonito porque tiene varias cámaras de diferentes ángulos y es un equipo diferente a la bolsa, pero que cumple la misma función. En un maniquí, aquí cómo tenemos que hacer la posición en C de lo que viene a ser la mano izquierda del reanimador 1, que está encargado de la bolsa y mascarilla, las compresiones torácicas con los 2 pulgares por encima del precordio del recién nacido, una línea trazada entre los 2 nódulos mamarios, y compresiones con los 2 pulgares, teniendo el resto de los dedos como una especie de soporte en la parte posterior para realizar la compresión. Si es uno el reanimador, se puede hacer con solo 2 dedos. Aparte de dar 15 respiraciones, da 2 compresiones. Esto es importante, chicos, quiero que tal vez me desvío. Cuando estamos con 2 reanimadores, son 5 ventilaciones y 1 compresión, ¿ya? En ocasiones 5 respiraciones y 2 compresiones. Cuando nosotros estamos solos, hacemos 15 respiraciones y 2 compresiones. 15, 2, 15, 2, 15, 2. Ahí vamos a tener efecto en nuestra reanimación. Aquí está uno más en un maniquí con las posiciones adecuadas de los 2 reanimadores. Ya quizás esto solo para mencionarles que necesitamos cateterizar un vaso umbilical, ¿no es cierto? Porque la última parte del algoritmo que les había presentado, y en realidad de los 3 algoritmos que están en esta presentación, está la administración de medicamentos vasoactivos. Esto sí es pregunta de examen. Hay algunos medicamentos que se pueden administrar por la vía endotraqueal. Por ejemplo, la adrenalina sí se puede administrar por vía endotraqueal. La naloxona, para desintoxicar a los recién nacidos de aquellas madres que han consumido cocaína, marihuana, heroína antes del parto, se puede utilizar la naloxona por vía endotraqueal. Pero el bicarbonato y los otros medicamentos que se deben utilizar tienen que ser por vía venosa o por vía periférica. Entonces, sí podemos utilizar en concentraciones diferentes algunos medicamentos por tubo endotraqueal y la mayoría por la vía venosa o vía periférica. ¿Qué necesitamos para hacer la cateterización del vaso umbilical? No es tan complicado el realizar la canalización o cateterización de la vena umbilical. Sin embargo, no forma parte de lo que viene a ser el perfil del médico general. No es complicado, jóvenes. Me gustaría que en algún momento, a ver si nos deja la pandemia, podemos realizar esto de manera en un maniquí o en una esponja que se hace fácilmente la cateterización. ¿Qué necesitamos? Muy pocas cosas. Quizás lo más complicado de conseguir son los catéteres umbilicales. Los catéteres umbilicales que son especiales para, precisamente se llaman así porque son especiales, no es cualquier catéter que nosotros podamos colocar porque tiene sus contrastes para determinar radiográficamente dónde se encuentra y todo lo demás. Pero fíjense que es la última parte que nosotros realizamos. Aquí están realizando la cateterización y verificación para determinar que estemos en la vena umbilical. Y la administración de adrenalina precisamente a través de los vasos umbilicales. No tanto, esto es solo para determinar, fíjense lo que les mencionaba, la adrenalina
intravenosa o endotraqueal, sí se puede administrar, la cantidad de dosis es diferente. El midazolam, que esto es para disminuir la actividad o el esfuerzo, el tono muscular de nuestro paciente, se debe administrar solo endovenoso o intravenoso. Las dosis son diferentes también. Y el fentanilo, que es un analgésico para evitar, ojo, les duele a los recién nacidos, les duele como a cualquier otra persona. Y el dolor puede desencadenar otro tipo de reacciones asociadas, ¿no es cierto? Entonces, aparte de sedar a nuestro paciente, debemos disminuirle el dolor. Entonces, eso solo para que quede constancia de que hay medicación endotraqueal y la mayoría es intravenosa. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber. Doctor, ¿qué pasaría si una vez que le hemos intubado al paciente aún no recupera una frecuencia cardíaca? O sea, su frecuencia cardíaca sigue disminuida, a pesar de que ya se ha ido intubado. Ya. En los algoritmos que están en la presentación indican ventilación con bolsa y mascarilla, ¿no es cierto? Realizamos el procedimiento y no mejora. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, por debajo de 100 debemos realizar la administración de bolsa y mascarilla. Si está por debajo de 60, realizamos los masajes torácicos o las compresiones torácicas. Si a pesar de eso no mejora la frecuencia cardíaca, debemos reevaluar a nuestro paciente. ¿Cómo reevaluamos? Volvemos a posicionar a nuestro paciente, centramos a nuestro paciente, cosa de que todo el tórax esté en una posición perpendicular a la mesa, o sea, formando una T, y posicionamos o reposicionamos la cabeza para tener un buen flujo de aire a través de la bolsa y mascarilla, como estaba en una de las diapositivas. A veces ese es el problema. De inicio posicionamos bien, posición de olfateo perfecto, 100%. Pero no es solo eso, estamos realizando otro tipo de maniobras y el paciente también se está defendiendo y puede moverse y tener una mala posición. Volvemos a posicionar. Si a pesar de estar seguros de que la posición de olfateo es correcta, estamos haciendo una ventilación con bolsa y mascarilla, escuchamos los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares en ambos campos pulmonares, vemos la elevación del tórax cada vez que realizamos el bolseo o la ventilación y no mejora la frecuencia cardíaca, debemos intubar al paciente. Si intubamos al paciente y aún así no mejora la frecuencia cardíaca, necesitamos utilizar drogas vasoactivas, en este caso la adrenalina. Pero no hay que dejar de pensar en otro tipo de medicamentos vasoactivos para producir vasoconstricción periférica, para aumentar el trabajo del corazón como la dopamina, el trabajo del corazón y la vasoconstricción periférica como es la dobutamina y todo lo que sea manejo ya de terapia intensiva. Pero esa es más o menos la secuencia que nosotros debemos seguir. Si a pesar de utilizar todo esto no mejora nuestro paciente, debemos reevaluar. Quizás tenga una patología que sea muy superior, una cardiopatía muy compleja, por así decirles, una transposición de grandes vasos, una anomalía de Epstein, un ventrículo único que hace de que a pesar de un buen manejo cardiopulmonar no mejore. ¿Por qué? Porque hay una anomalía del corazón que no está permitiendo una buena irrigación y un buen flujo sanguíneo. Las más de las veces mejora. Raro es que nos encontremos con uno de esos pacientes premiados con cardiopatías. ¿Qué más? Doctor, en caso de que no podamos realizar la intubación endotraqueal, ¿podemos usar la mascarilla laringea? Sí, y es buena pregunta. En realidad la mascarilla laringea lo que hace es, al colocar la mascarilla laringea, estamos como que posicionando de una mejor manera la vía aérea superior y produciendo un flujo libre de
del aire a través de la orofaringe, laringe y tráquea. Entonces, la mascarilla laringea sí se puede utilizar, pero la técnica también es necesario practicarla. Y ojo, es más difícil encontrar mascarilla laringea para prematuros que encontrar tubos endotraqueales y laringoscopios. O sea, no todos los centros van a tener la mascarilla laringea, pero el uso y la colocación de la mascarilla laringea sí se hace más fácil en relación a la intubación endotraqueal. ¿Qué más? Y doctor, al igual que la intubación endotraqueal, podemos usar la mascarilla laringea para hacer junto con las compresiones cardíacas. Sí, en realidad lo único que mejora la máscara laringea es la ventilación, ¿no es cierto? No se olviden que en el manejo de todo paciente para reanimación, sea niño, neonato o adulto, hay que seguir lo que dice el ABCD de la reanimación, ¿no es cierto? A de vía aérea, B de respiración y C de circulación. Si nosotros permeabilizamos nuestra vía aérea, manejamos bien la respiración y no mejora, obviamente debemos pasar al punto C, que es la circulación, y ahí empiezan las compresiones cardíacas o las compresiones de tórax.